Televisa presenta. Las campañas a la gubernatura del estado van a la mitad. El próximo 6 de junio, las y los sonorenses tenemos que salir a votar. Porque tenemos que salir a votar. Eso es un hecho y es un deber. Para seleccionar alguna de las opciones que tenemos rumbo a la gubernatura del estado de Sonora. Por eso es importante saber, analizar, enterarnos. ¿Cómo podemos contrastar las propuestas de la candidata y los candidatos a la gubernatura del estado? Esta noche, en Pros y Contras, vamos a poner sobre la mesa las propuestas de 3 aspirantes a la gubernatura del estado y desde luego, pues vamos a contrastarlas, porque de eso se trata, de contrastar cuáles son las diferencias entre uno y otro, qué tanto han dicho, qué tanto han propuesto, qué tanto han andado. Ernesto Gándara, Ricardo Burs, Alfonso Durazo Montaño. Estamos en vivo esta noche en Pros y Contras. Edgar Molina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sergio, al igual que buenas noches a todo el auditorio. Sí, exactamente, justo hoy, se cumple el día 46 de campañas a la gubernatura del estado de Sonora, es decir, ya vamos al primer día de la segunda fase de lo que es estas campañas a la gubernatura del estado de Sonora. Y yo le preguntaría a usted, ¿con qué propuestas se ha quedado en lo que ha sido estos 45 días que han pasado? ¿Ha habido propuestas buenas? ¿Ha habido propuestas que usted considera que a lo mejor podría ser un buen sueño guajiro? ¿Qué opina usted al respecto de ello? Hoy, aquí en Pros y Contras, vamos a platicar, precisamente a confrontar cada una de estas propuestas que han tenido los aspirantes a dirigir los esfuerzos del gobierno estatal. Y antes de que cualquier otra cosa pase, vamos con esta pieza que preparó Sergio Valle. ¿Cómo ha sido este corte de caja a este día, el día 46 de las campañas? Las campañas a la gubernatura de Sonora han llegado a la mitad del camino y salvo algunos escarceos en medios y redes sociales, han transcurrido en una aceptable civilidad política. Claro, esto no es garantía de que a la mitad del recorrido los ánimos se pongan más intensos. Los temas que le atañen al electorado sonorense están ya muy ubicados. Seguridad, economía, salud, educación, en algunos casos el combate a la corrupción y la imperante necesidad de sortear de la mejor forma los efectos que la pandemia por el COVID-19 ha dejado en la salud de miles de familias y en la economía estatal. Hay quienes sostienen que las campañas a la gubernatura de Sonora están muy light, que no suben de tono, como sí se espera que suceda con las batallas a los ayuntamientos y Congreso del Estado. Pero eso está por verse. Hasta hoy tenemos solamente pequeños toques, roces inofensivos entre los candidatos, aunque la tropa es así, se da con todo a la menor provocación. Hoy, a la mitad del camino, analizaremos, debatiremos y vamos a contrastar las 3 figuras que han dominado la narrativa y el terreno de las propuestas. Esta noche en Pros y Contras, sobre la mesa y a debate, lo que han andado, lo que han dicho, lo que han propuesto los candidatos Ricardo Burs Castelo, Ernesto Gándara Camú y Alfonso Durazo Montaño. Bueno, pues ahí está, digamos, este avance de lo que vamos a ir hablando esta noche en Pros y Contras. Damos la bienvenida a la invitada y los invitados esta noche al espacio de Pros y Contras. Les recuerdo que estamos en vivo y ustedes pueden participar en este debate que vamos a tener esta noche, en este contraste de ideas, en este análisis de las propuestas de 3 de los candidatos a la gobernatura del estado de Sonora. Rosa Elena Trujillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, sí, muy buenas noches. Tú vienes a defender la causa de Ricardo Burs Castelo. Así es. Candidato del Movimiento Ciudadano. Así es, aquí estamos. Un gustazo, compañeros de mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Edgar Iram Sayart, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido, muy buenas noches, Sergio, Edgar. Bienvenidos. Edgar Sayart viene a defender la causa de Alfonso Durazo Montaño, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Próximo gobernador de Sonora. Bien, bienvenido. Muchas gracias. Gildardo Real Ramírez
viene a defender la causa de Ernesto Gándara Camus. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio, Edgar, Pinky, Edgar, a todos, muy buenas noches. Bien, pues comenzamos. Comenzamos. Licenciado Molina, Sí. si le parece a usted. Claro que sí, hay muchos temas obviamente y recuerde que usted también puede formar parte aquí de esta mesa de pros y contras a lo largo de esta emisión y comenzar, si te parece Rosalena, contigo, lo que ha sido corte de caja. Ya van 46 días ya con esta jornada, más de la mitad. ¿Con qué te quedas de lo que ha sido estos 45 días de tu candidato, la principal propuesta que consideras la más importante que ha otorgado? Fíjate, yo creo que, bueno, de acuerdo así al manual de campaña, ¿no? Creo que empieza la etapa, yo creo que la etapa más fuerte del proceso de campaña, que ya pasamos por esta parte de presentación, Sí. esta parte de interacción con la ciudadanía, tanto del conocimiento del candidato como del reconocimiento de la marca, pero creo que ahorita estamos entrando a esta parte del planteamiento de las propuestas. Y yo espero que así como Ricardo está generando toda una serie de propuestas, el resto de los otros candidatos, 5 candidatos y una candidata, creo que es importante mencionar, puedan conectar también con la ciudadanía y empezar a transmitir esta serie de propuestas. Yo me quedaría con una de las, creo que yo de los principales escenarios que Ricardo ha identificado, porque además ha sido el escenario que más nos ha tocado ser señalado por parte de los ciudadanos. Recordemos que Ricardo recorrió los 72 municipios en precampaña y la constante de la visita donde íbamos era la inseguridad. Creo que esa es como la parte que más duele, es la parte que más se señala y sobre todo estamos hablando de los municipios de la Sierra Alta, donde es muy difícil transitar por el control del crimen organizado, ¿no? Y en esa parte creo que Ricardo tiene muy claro cómo se debe de avanzar. Creo que es muy claro la propuesta de hay que enfrentar al crimen organizado. Creo que con abrazos no se ha resuelto nada. Creo que hay que cambiar un poco la perspectiva y creo que también hay que revisar el modelo de seguridad que actualmente, bueno, no sé dónde está el modelo, pero creo que sí hay que revisar todo lo que se hace desde la perspectiva federal, pero también desde la perspectiva estatal. Federación y Estado nos han dejado solos a los sonorenses y creo que estamos viendo tanto en el Estado como en la Federación 2 de los años más violentos en la historia de México. Y hay un responsable, creo que hay que decirlo, y ese responsable de esos primeros 2 años y de un modelo que creo que no ha generado los mejores indicadores, al contrario, tenemos los indicadores más violentos, pues es el candidato de Morena, Alfonso Durazo. Creo que ahí hay toda una serie de cosas que él tendrá en su momento también que explicarnos. Y el otro gran tema es el de la economía. Es el de la economía y creo que es el tema en donde Ricardo es experto. Creo que hay que reconocer que Ricardo tiene una experiencia muy vasta en el manejo y en el rescate de finanzas públicas. Y creo que esa es la parte central también en donde ha concentrado su propuesta. Y creo que ahí podríamos estar hablando básicamente de 3 ejes. Por un lado, la preocupación por la reactivación de la economía, el crecimiento de la economía, sanear las finanzas públicas y aprovechar los indicadores económicos para la toma de decisiones en el Estado. Creo que ahorita podría emplear un poco de ese tema, pero son los 2 temas básicos sobre los cuales hemos transitado en esta primera parte de la campaña. Bien. Mismo tema, Edgar Sayart. La principal propuesta. Claro, bueno, yo diría que la principal propuesta que ha presentado Alfonso Durazo a lo largo y ancho del territorio sonorense es el rescate de Sonora. Rescatar a Sonora para poder transformarlo en beneficio de la gran mayoría de los sonorenses, porque en esta narrativa que se ha ido construyendo y que es parte de la realidad que viven los sonorenses, un grupo político, un grupo hegemónico en el estado de Sonora, hace más de 30, 35 años, establecieron un modelo, una óptica de gobernar, entre comillas, bajo el interés de este grupo, de unos cuantos. Entonces, por eso, Alfonso, a lo largo y ancho del estado de Sonora, ha estado diciendo de manera muy puntual que ya se les acabó. Esos son los 2 grandes proyectos que van a tener que los sonorenses dilucidar, revisar las propuestas que hay en materia de seguridad, de salud, de corrupción, de educación, de economía, que están no solamente en estos 45 días de campaña que se han ido presentando, hay 2 tomos que se presentaron antes de alrededor de 40
proyectos, temas que se pueden convertir en un plan de gobierno que están accesibles, han estado en la página, en Facebook de manera digital, donde 40 expertos, donde 40 panelistas han estado, no 40, perdón, con 40 temas, se han podido estar ya presentando una visión, ya se tiene un diagnóstico en materia económica, en materia de salud, en materia de corrupción, en materia de seguridad, por supuesto. Y eso es lo que se ha venido de alguna manera reiterando en esta primera etapa de la campaña, que como bien decían, ya va a la mitad. Y déjenme decirles que ha sido realmente una campaña, a pesar de la pandemia, a pesar de esta nueva modalidad que representa el no poder tener los mítines tradicionales con mucha gente. Hoy son mítines virtuales en una combinación de gente que acude, que acompaña al candidato, pero que generalmente siempre está rebasada, porque la gente quiere acercarse, la gente quiere conocer y saber de primera voz de propuestas de fondo, de propuestas que van a venir a resolver todos estos temas. Y creo, pues, sin lugar a dudas, que Alfonso Durazo ha presentado con mucha claridad estos temas, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y ha enfocado fundamentalmente toda esta parte de la campaña en propuestas, en proyectos, para decir cómo van a ser las cosas y no en campañas negras, en descalificaciones, que son las que vemos justamente con los candidatos del PRIAN, con el PRIAN naranja, que son prácticamente lo mismo. Muy bien. Gildardo Real. Bueno, pues muy buenas noches. A 45 días nos ha dado la oportunidad de hacer comparaciones entre dos tipos de hacer campaña. La campaña tipo Borrego Gándara, una campaña muy cercana a la ciudadanía, una campaña muy cercana a la gente, de escuchar a las diferentes regiones. Ya visitó en estos 45 días Ernesto el Borrego Gándara todas las regiones, en una campaña muy moderna, con propuestas bastante tangibles, que nos va a dar ahorita la oportunidad de desmenuzar y platicar sobre cada una de ellas, con alta prioridad en los jóvenes y el empoderamiento de la mujer, y en la reactivación económica que tanto urge después de la pandemia. Ernesto el Borrego Gándara es un generador de esperanza en este momento en el que estamos pasando por el duelo de las personas que se nos fueron por el mal manejo de la pandemia por parte de Morena. El Borrego ha escuchado y ha estado en colonias con campesinos, ha estado en mercados con ganaderos, ha estado con pescadores, con mineros, con industriales. Por cierto, todos estos sectores afectados por Morena de una u otra manera. Ustedes saben que Morena ha afectado a Sonora a nivel presupuestal para apoyos, a niveles de 6,000 millones de pesos que le ha quitado por año a Sonora para rubros de minería, de apoyos a la pesca, en temas del fondo minero, en programas a carreteras, le ha quitado recursos para el tema de salud y para el tema de hospitales. A todos estos les ha afectado. Y por ese tipo de afectaciones, 543 organizaciones a nivel nacional nos pidieron a 3 partidos políticos que nos uniéramos para frenar lo que Morena le está causando a este país. Entonces, por un lado, hay un tipo de propuesta positiva, propositiva, confiable y cercana por parte del Borrego, y por otro lado, una propuesta retrógrada, setentera, tipo Echeverría, como la de Alfonso Durazo, que lo que está buscando es sembrar rencor y división entre los sonorenses. Esa es la oportunidad que tenemos precisamente de comparar en estos 45 días. Bien, a lo largo de este espacio, de este ejercicio, vamos a ir recuperando algunas declaraciones y propuestas de los 3 candidatos aquí representados. Comenzamos, Edgar, ¿no? Sí, exactamente. Vamos con precisamente Alfonso Durazo, que hizo también temas sobre el asunto del río Sonora, muy obviamente señalado también de años pasados. Vamos con lo que dijo en su momento. Tenemos que retomar el tema de la afectación al río Sonora. Ese desastre ambiental no puede quedar en el olvido. La empresa metió 2,000 millones de pesos al fideicomiso para remediar la tragedia, en una primera aportación. Intuyo malos manejos
en los recursos de ese fondo y que en lugar de venir a satisfacer la demanda de la población, se fueron a bolsillos indebidos. Vamos a revisar ese tema. Pues ahí está esta temática, algo que Sí, claro. considerar también. Pues es justamente este tema, el reiterado, como manejaron las finanzas del Estado, cómo lo dejaron en quiebra el Estado, cómo vamos a recibir el Estado, cómo lo va a recibir Alfonso en terapia intensiva, parafraseando el tema de la pandemia. Y esa característica de un gasto exagerado que no se refleja en bienestar, en obra, es mucho parecido a lo que pasó en el Río de Sonora, en este fideicomiso que fue manejado por el PRIAN, por los actores del PRIAN, donde pues la empresa destinó esa parte. Hay que recordar que siguen teniendo problemas de agua potable. Se comprometieron ahí a tener plantas tratadoras, plantas distribuidoras de agua potable, y también un hospital que tampoco se concretó. Entonces, por eso decía Alfonso que en este tema hay que revisarlo, hay que revisar de manera puntual en qué se invirtió, en qué se gastó, como está también el tema de la economía en el Estado. No es posible que se haya duplicado la deuda en el Estado de Sonora, que haya pasado de casi 14 mil millones de pesos a más de 28 mil millones de pesos. Sonora es el tercer estado más endeudado en términos per cápita, y no se ve la obra. No se ve la obra por ningún lado, no se ven políticas públicas que digas tú, los sonorenses tenemos que agradecer. Entonces la gran pregunta es, ¿a dónde se fueron esos recursos? Entonces es un tema de revisión, es un tema que huele, como decía Alfonso, a malos manejos, a corrupción, y ese es uno de los principios básicos a los que nos vamos a enfrentar, la revisión de todas las finanzas que hay en el Estado y en este tipo de fideicomisos. Bien, pide la palabra Roselena y después Gildardo. Sí, fíjate, yo creo que en el tema del medio ambiente, pues es un tema como que a Morena no le ha interesado mucho. Yo creo que a nivel de lo federal podemos ver muchas de las decisiones respecto a algunas estrategias de cambio climático, la ley combustóleo. Entonces, así como que una preocupación muy, muy central, yo creo que es más discurso y es más narrativa. Y sí coincido con lo que dice el candidato respecto a malos manejos en su momento con todos estos fondos económicos que se generaron para apoyar a los pueblos del Río de Sonora. Pero qué paradójico que el candidato hable de que se hicieron malos manejos, hable de corrupción, y algunas de las figuras políticas que van a ser candidatos en este 2021, pues fueron y que son candidatos de Morena ahora, pues son los que hicieron toda esta serie de malos manejos en los pueblos del Río de Sonora. Entonces creo que medio ambiente y este señalamiento de corrupción, creo que está muy sobrado dentro del candidato Durazo, porque ahí los tiene y los tiene de candidatos ahora. Gildardo Real. Sí, evidentemente la bandera de la corrupción con la que ondea Morena es bastante incongruencia. En los años pasados, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la página 14, Morena, aquí lo pueden ver, presumió y se comprometió con acabar con las adjudicaciones directas y todo licitarlo. En 2019, 3 de 4 contratos a nivel federal fueron adjudicados directamente. En el 2020, 8 de cada 10. Esta es la certeza, opaco y corrupción por parte del gobierno federal. En la Auditoría Superior de la Federación, 7 gobernadores son responsables de más del 60% del desvío de recursos y las observaciones y señalamientos de malversaciones y corrupción. Esto representa a Durazo, esto representa a Morena, prácticamente parte del discurso. Cuando dice Edgar Sayad, además de la corrupción, se refiere al PRIAN. El PRIAN existe definitivamente en la figura de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo estuvo en el PRI más rancio, más corrupto y más asesino de los años 70 y 80, cuando hubo el momento de las devaluaciones. Después de eso, después de que mataron a Luis Donaldo Colosio en el año 2000, él permaneció en el PRI y hasta el 94, y hasta el 2006, 6 años después, se fue con Vicente Fox en el PAN durante 4 años. Después traiciona a Alfonso Durazo a Vicente Fox y se va al PRD. Y después es diputado por
prácticamente Convergencia, hoy está en Morena. Él es el PRIAN y no sabemos prácticamente, con todas las propuestas que está diciendo Edgar Sayar sobre Alfonso Durazo, ¿a qué Alfonso Durazo creerle? ¿Al del PRI, al de Vicente Fox, al de Carlos Salinas de Gortari, al del PRD, al de Convergencia? Prácticamente no caben en él ninguna ideología que no sea buscar chamba, pero el gobierno del Estado no significa de una chamba más, significa del desarrollo económico regional de las familias y la protección de las familias sonorenses. Tenemos otro, ¿no? Sí, exactamente. Las propuestas obviamente que han hecho los aspirantes. Vamos a retomar algunas de las que se han también ventilado a través de redes sociales. Vamos con una de Ernesto Gándara. Y aquí viene lo bueno para la gran reactivación económica de Sonora. Ganar un segundo aguinaldo. Le llamo así porque durante el primer año de gobierno, por cada trabajo que generen las pequeñas empresas y comercio, les daremos un segundo aguinaldo al trabajador al finalizar su primer año. Es una forma de que los pequeños comercios puedan ofrecer mejores condiciones de trabajo a sus empleados. Así se ve la Sonora ganadora. Ahí está lo dicho por Ernesto Gándara. ¿Es viable esta propuesta? Claro que es viable. Mira, déjame presentar este cuadro de cómo maneja la economía Morena. Morena a nivel nacional, cuando dijo y prometió que iba a subir 4% la economía, antes de la pandemia ya estábamos en menos 1.4 y hay una recesión y una desaceleración por abajo del 8.2%. En temas de inversión, antes de la pandemia, ya bajó la inversión en 4.9 y terminamos en 18.2. Prácticamente Morena odia a las empresas, odia a los empresarios, eliminó todos los fondos para el emprendimiento a nivel nacional. Obviamente la propuesta es tan viable que está platicado con los empresarios y los microempresarios. Una de las propuestas de Ernesto el Borrego Gándara es transformar por completo el trabajo de fomento económico y volcarnos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a mover el 80% de los apoyos económicos y de fomento a donde se genera la inmensa mayoría de los empleos y la economía, que es crear un ambiente propicio para el desarrollo del emprendimiento, jóvenes y mujeres, con el tema del segundo aguinaldo, que prácticamente son 12 días más de sueldo a los que se reintegren o a los jóvenes de primer ingreso a pequeñas empresas o medianas empresas en una primera ocasión. También el pago de plataformas necesarias para emprender una tienda en línea durante 3 meses y un programa entero integral para capacitar, asesorar y entregar estímulos económicos a abarroteros. La reactivación económica por medio de las empresas familiares será una de las prioridades del Borrego. Bien, bueno, ¿quién levantaste la mano tú? Fíjate, del periodo del sexenio de Padres y del sexenio, bueno, y lo poquito que falta del sexenio actual del PRI, creo que se les va a entregar a los sonorenses un estado en quiebra, un estado con las finanzas más insanas de los últimos años, y eso no es otra cosa más que el sello del PRIAN. O sea, parece así como que les da amnesia, y creo que hay que recordar que la deuda, tanto la deuda que se generó en el sexenio de Guillermo Padres como la deuda actual que va, es una de las deudas más poco manejables, pero sobre todo con un dato que es bien importante y que es el déficit. Vamos a encontrar un Sonora con finanzas con un déficit muy severo, que han tenido que contratar deuda a largo plazo y deuda a corto plazo, ¿sí? Y este esquema, sobre todo el esquema de los créditos a largo plazo, van a meter mucha presión para el pago del servicio de la deuda en los próximos años. Entonces, que no se les olvide quién es el responsable de esta situación financiera. Es el PAN y es el PRI, que ahora van de la mano. Edgar Sayart. Yo creo que es muy fácil venir aquí afirmar y decir, desatenderse, ¿no? Deslindarse de lo que representan.
Nos queda claro como que les asusta esto del amaciato que vivieron durante muchos años el PRIAN y que hoy lo reconocen y lo quieren echar hacia enfrente. Bueno, pues no sé si se refiere también al PRIAN en el que el Borrego y su papá y toda esta cultura política en la que participó en aquellos años del 1970 que quiso ser gobernador o alcalde o algo así. Entonces, reconozcan, asuman lo que representan. Yo tengo otros datos parafraseando al clásico. A ver, la economía del país tiene que ver desde luego con factores internacionales. Ha habido circulante, que eso es lo más importante. La economía de bolsillo es la que tiene que interesarnos a los mexicanos, a los sonorenses. Y en eso, como nunca, en la historia de este país se ha atendido la economía social, la economía de las familias. Que esa es justamente la otra visión que se tiene de esta economía tradicional que le interesa a unos cuantos, a una clase privilegiada que parece ser que es a la que pertenece Gildardo, porque pues hacen propuestas tan populistas al tipo de los 70s que él critica como un segundo aguinaldo. Pero si tienen el Estado endeudado, no vi que hiciera nada, por cierto, el Borrego en estos años que criticara o quisiera alguna propuesta en el sentido de cómo mejorar todos estos proyectos de los que habla, que no son más que populismo. Es populismo. ¿De dónde se va a sacar los recursos? Porque eso es muy importante para un segundo aguinaldo. Yo creo que hay que hablar con seriedad, con formalidad. Como, por ejemplo, cuando Alfonso plantea que va a haber, en el caso específico del tema de educación, ¿no? Que se van a destinar becas, se dice de dónde se van a sacar. Un recorte presupuestal, una propuesta para que el Congreso del Estado, que gasta alrededor de 1,000 millones de pesos, por cierto, que nos diga el diputado a dónde se van, qué se hacen con esos 1,000 millones de pesos, una propuesta de quitarles 500 millones de pesos para que estos se conviertan en un fondo para becas a los estudiantes universitarios, no para engrosar la burocracia universitaria, porque luego también ahí se pierde. Entonces, tienen que ser propuestas viables. Hay una visión muy puntual en el manejo de la economía de cómo con austeridad gobernar con los principios de la Cuarta Transformación, apretándose el cinturón, teniendo economías por alrededor de 2,000 millones de pesos, es como se van a poder financiar proyectos viables, proyectos que se están presentando a lo largo y ancho del Estado y que eso sí tienen un sustento. No venir aquí a decir esas propuestas que suenan muy rimbombantes, pero que no nos dicen cómo y que no van a poder ser realizables. Esas son mentiras. Fíjate, yo nomás así por alusión a algo. Esta legislatura que va a terminar, llegaron con mayoría, y llegaron con una mayoría apabullante. No hicieron nada. O sea, eso que se señala ahorita de recortes presupuestales al Congreso, que yo estoy de acuerdo, porque de acuerdo a instituciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, el Congreso de Sonora es el 4º congreso más caro del país. Cada diputado cuesta alrededor como de 21 millones de pesos. Yo creo que sí hay que observar muy seriamente los recursos del Congreso, pero fueron mayoría. ¿Por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué esperarse hasta ahora, pues? Entonces, la narrativa de la austeridad, sí, es una narrativa que sí convence, pero cuando estuvieron en el ejercicio y estuvieron en los espacios de decisión para hacerlo, se lavaron las manos. Apareciendo en este programa, como siempre, como todos los lunes, en las redes sociales, los espacios por los que usted puede participar. Está en pantalla este número que es de WhatsApp. Si ustedes tienen algún comentario, alguna propuesta, quieren participar, participen con nosotros en este debate. Esta noche estamos en vivo transmitiéndole este espacio de pros y contras. Estamos hablando, estamos analizando y contrastando las propuestas de 3 aspirantes a la gubernatura del Estado. Es Ricardo Burs Castelo, de Movimiento Ciudadano, es Alfonso Durazo Montaño, de Juntos Haremos Historia en Sonora, y Ernesto Gándara Camus, de Va por Sonora. De las propuestas de estos 3 candidatos es de lo que estamos hablando esta noche. Tenemos a un representante de cada uno de ellos ahí, pero también ustedes son muy importantes en esta parte, así que comuníquense con nosotros, participen, envíen sus mensajes. Tenemos más.
Muchas gracias a ustedes que ya empezaron a comunicarse con nosotros esta noche en Pros y Contras. Insisto, les recuerdo, estamos en vivo y es importante que ustedes se comuniquen con nosotros. Estamos hablando de las propuestas de 3 aspirantes a la gobernatura del estado, de Ricardo Burs, de Alfonso Durazo y de Ernesto Gándara. Tenemos a sus representantes esta noche aquí en Pros y Contras, pero también los tenemos a ustedes y eso es importantísimo, básico. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí voy a leer algunos que están llegando. Bien, y van a ir apareciendo, nomás que me deje esta cosa, van a aparecer en pantalla, ahí están. Gabriel Arias dice, quisiera saber propuestas que puedan llevar a cabo a corto plazo los que aspiran a ser gobernador de nuestro estado de Sonora. Saludos, Sergio Valle, a todos los panelistas. Muchas gracias, Gabriel. Jesús Burton dice, Alfonso Durazo, gobernador, los jóvenes estamos con Alfonso Durazo, dice Jesús Burton. Saludos, Jesús Burton, muchas gracias. A ver, Armando Arenas también envió un comentario esta noche. Dice, ¿cuál sería el mecanismo de cada candidato a la gobernatura de Sonora de sus propuestas en campaña que realmente se llevarán a cabo al llegar al triunfo para la tranquilidad de los sonorenses? Mi nombre es Armando Arenas. Muchas gracias, Armando. Entonces, repito, aquí sería el mecanismo de cada candidato a la gobernatura de Sonora para aterrizar sus propuestas. Así lo entiendo. Luego, a ver, hay otro aquí. Cindy dice, saludos para el señor Ricardo Burs. ¿Cómo ayudaría a las personas que teníamos un pequeño negocio y cerramos por falta de apoyo? ¿Y cómo volver a activarnos? Gracias, le deseo lo mejor en su campaña. Muchas gracias, Cindy. ¿Quién más? Ismael Ramos dice, buenas noches. Si votas o no votas, todo sigue igual. No hay cambios. Dice, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Tienen que salir a votar todo el mundo, mi estimado Ismael. Digo, tú tienes derecho a decir lo que acabas de decir y yo tengo la obligación de que se sepa lo que tú piensas, pero no estoy de acuerdo contigo. Buenas noches, dice Karime Miranda. Tengo un comentario. Es curioso que ambos voceros del PRIAN y MC solo señalan a Morena y entre ellos no debaten nada, dice Karime Miranda. Muchas gracias por estos comentarios que nos han estado haciendo llegar. Les recuerdo, van a aparecer ahí en su pantalla el número de WhatsApp para que ustedes sigan enviando sus comentarios, ustedes participen en este debate. Mujeres, hombres, jóvenes, profesionistas, académicos, todo mundo, súmese a este debate en Pros y Contras. Continuamos. Pues he oído tantas promesas que ya no sé definir una, pero las necesidades son muchas, ¿verdad? La que me gustó fue la de Ernesto Gándara, donde está apoyando a los jóvenes con becas y a los que se van a titular también los va a apoyar para que puedan pagar la titulación. Pues entre una de ellas dice que la corrupción va a terminar y la veo muy difícil. No me he enfocado mucho porque no me gusta mucho la política, pero pues se supone que vamos a tener más apoyo de él, a ver qué obtenemos. No me gusta casi la televisión, la verdad. ¿Y le gustan los políticos? Tampoco. No. Que me interese. Pues ni una. ¿Por qué? Pues no le he puesto atención últimamente. No. Quizás más tarde, o no sé, en unos días a ver si mejoran. Muy bien, seguimos en vivo aquí en Pros y Contras. Esta noche estamos analizando, contrastando y debatiendo las propuestas de 3 aspirantes a la gobernatura del estado. Alfonso Durazo Montaño, que es el candidato de Juntos Haremos Historia en Sonora, que son Morena, El Verde, el PT y el PANAL Sonora. Ernesto Gándara Camus, de Va por Sonora, que está integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs Castelo. Nos quedaba, Edgar, todavía conocer
un fragmento de... Lo que pasa es que es tanto lo que han dicho, son tantas las intervenciones públicas, pues que no alcanza el programa, así que se hizo una pequeña selección y sigue Ricardo Burs, ¿no? Exactamente, vamos con Ricardo Burs y parte de lo que ha dicho, señalado, y ahorita lo mencionaba Rosalena, por el tema de seguridad. En la vista gorda. Tenemos que demostrarles y que enseñarles que a quien venga a Sonora va a tratar a los sonorenses con responsabilidad y con respeto, y a los delincuentes con todo el vigor y con toda la fuerza que deben tener, para que no se hagan patos. Debemos utilizar la inteligencia para combatir a la delincuencia y el carácter para enfrentarlo como debe de ser, sin arreglos de ningún tipo, porque pagan los inocentes por esas vidas. Y hay muertos por todas partes. Ahorita hacías mención, Rosalena, precisamente que te quedabas más por el tema de seguridad dentro de las propuestas. En sí, ¿qué es lo que ha mencionado Ricardo Burs? ¿Qué hacer en este tema? Fíjate, el tema de seguridad es uno de los temas más sentidos y lo vemos reflejado inclusive en encuestas como la encuesta ENVIPE, que es uno de los instrumentos que más referentes e indicadores maneja sobre inseguridad. Por ejemplo, algunos datos de la encuesta ENVIPE, casi el 30% de los hogares en Sonora tuvo en el 2020 al menos una víctima de delitos. O sea, pareciera una cifra menor, pero no lo es, y eso que estábamos en pandemia también, ¿no? Entonces creo que también es importante mencionar que en este rubro de la seguridad hay que pensar de una manera muy integral, y creo que en esta parte Ricardo tiene muy claro que entrarle al tema de la inseguridad también tiene que ver con esta idea de abordarlo en tres vertientes. Una de ellas, la primera es la prevención del delito, la segunda es la contención del delito y la tercera es la procuración de justicia. Y creo que esos tres eslabones son los que hacen y generan un modelo de seguridad que genere mucho mayor confianza y que genere certeza. En esa parte yo te podría decir, en términos de la prevención del delito, creo que es muy importante inhibir los factores de riesgo, y ahí hay que empezar a trabajar con un modelo de rescate social y con un modelo de paz social también, que implique sobre todo el respeto a los derechos humanos, ¿no? En el segundo eslabón, o en la segunda vertiente, que es la parte de contención del delito, yo creo que es bien importante revisar aquí todo lo que tiene que ver con las causas estructurales, pero también con la fuerza policial, ¿no? Creo que la llegada de la Guardia Nacional diluyó también por ahí algunos esfuerzos estatales que había. Yo creo que es importante que el esquema de la Guardia Nacional también se revise en paralelo con el esquema de los modelos estatales. Para mí eso es una parte muy importante, porque sí debe de haber un escenario de contención del delito, yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Pero para mí la parte más importante, y eso lo he platicado mucho con Ricardo, es la parte de la procuración de justicia. Si de algo se queja la gente precisamente es de la impunidad. Y Sonora es uno de los estados que tiene una cifra negra altísima. Estamos hablando casi el 97% de cifra negra. Eso significa que alrededor del 3% de los delitos encuentra alguna causa de justicia social, ¿no? Entonces, en esta parte, la procuración e impartición de justicia, ¿qué significa, no? Significa, obviamente, incrementar el número de policías investigadores, significa nuevamente reestructurar el modelo de los ministerios públicos, que es una de las áreas donde existe mayor corrupción y donde se atoran mucho de los expedientes que deben de transitar. Ricardo ha hablado de ministerios públicos especializados. Ricardo también en este contexto ha hablado, por ejemplo, de generar toda una estructura de servicios periciales, porque si algo hay que hacer para procurar justicia es investigar. Entonces yo me quedaría con estas tres ideas muy importantes, y una de las ideas que también Ricardo lo ha mencionado mucho, porque lo sufrimos en la precampaña, pues fueron los retenes de los narcos, ¿no? O sea, que te detengan de repente cuando vas a visitar no es nada grato, y yo creo... Y creo que es algo de las cosas que él ha posicionado, hay que enfrentar al crimen. ¿Les tocaron? ¿A Ricardo le tocaron retenes de narcos? Nos tocaron retenes en algunos, en la Sierra Alta, halcones que te preguntaban a dónde ibas, a qué ibas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos tocaron en varias partes, nos tocaron inclusive abandonar algunos municipios en donde a escasas horas hubo enfrentamientos, Sátil, Tubutá, Maltar. Yo creo que nadie es ajeno a eso, ¿no? Entonces, creo que la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado, y creo que hay que revisarla, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Gildardo Herrera. Sí, el fracaso de inseguridad pública en el país tiene nombre, y es Alfonso Durazo.
El encargado hasta hace muy poco de la seguridad nacional y la seguridad de los sonorenses era Alfonso Durazo. Déjame presentar un poco las cifras. Las cifras de Alfonso Durazo son 78,000 asesinatos en su periodo, comparados en el mismo periodo con Peña Nieto, que eran 38,000, es 100% más y 300% más que en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. En Sonora, 3,157 asesinatos comparados con el periodo de Felipe Calderón, son 420% más. Estamos hablando que con Alfonso Durazo, cada 2 horas muere una mujer. El tema de feminicidios creció radicalmente. Secuestros no es cosa menor. En Sonora, 41 secuestros en este periodo y en el país 5,000, alrededor de 323% más. Con bombo y platillo a nivel nacional, Alfonso Durazo promueve un programa piloto donde él es el padrino de un programa de municipalización por medio de generales, por medio de militares. Los coloca de la mano, un programa piloto de él en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme, y ese fue el punto de inflexión. Cuando vienen y se instalan los militares en los mandos municipales, crece en Hermosillo la inseguridad y la violencia 21%, en Guaymas 192%, en Empalme 75% y en Cajeme 62%. Es decir, de su programa piloto solo le podemos creer a Durazo el 38% de lo que dice. En Morena, quiero recordarles que gobierna Morena por el tsunami del 2018, el 86% de los municipios. Eso quiere decir que 4,000 policías municipales están a cargo de Morena. Si eso le sumas a la Guardia Nacional, 2,300 elementos de policía. Marina, estamos hablando 300 o 400, más el Ejército, 1,000 personas más. Estamos hablando de 8,000 elementos de policía coordinados o no coordinados por Morena. Evidentemente les quedó grande el chaleco a Morena en el tema de seguridad pública. Tuvieron el estado de fuerza y no tuvieron la capacidad. Pero eso sí, tiene la insensibilidad, porque en un programa Alfonso Durazo dijo, independientemente de los levantones, de los robos y los asesinatos, a los médicos que tanta falta hacen en la Sierra Sonorense, que vayan. Para eso estudiaron. Obviamente, como él está rodeado de 75 marinos, pues ahí se le hace bastante fácil, pero tuvo una gran incapacidad. Déjame decirte las propuestas de Ernesto El Borrego Gándara en temas de seguridad pública. Justicia a domicilio, Ministerio Público para donde tú necesites para las denuncias de violencia intrafamiliar, Ministerio Público Virtual a través de una aplicación. Recuperar 1,000 espacios públicos con iluminación, cámaras y botones de pánico. Aumentar la fuerza policíaca, es decir, 600 elementos más en los primeros 100 días de su gobierno, y organizar el Estado en 7 regiones y la aplicación de denuncias en línea por medio de aplicaciones. Edgar Sayar. Ocuparía el mismo tiempo que le dieron aquí al diputado para poder hacer una valoración en el tema de seguridad. Pareciera ser que el diputado está enfrascado o tiene una visión errónea de qué se está disputando. Estamos en la elección de Sonora. No lo veo que hable más que de cifras nacionales y no veo, por cierto, que esas cifras que él mismo reproduce de robos, de asesinatos, etcétera, se las adjudique al partido que representa, al PRIAN. Incluso además, pues es legislador. O sea, es decir, me parece muy grave pues que solamente haga señalamientos con esa facilidad, con esa ironía, y desconozca que la disputa que los sonorenses estamos por elegir a un próximo gobernador. A ver, ¿por qué le vamos a creer al Borrego? ¿Por qué los sonorenses le tienen que creer al Borrego que va a estar a favor del tema de la transparencia cuando él votó en contra de la reforma, a favor de la reforma energética, que es el producto de la más grande corrupción en este país, el tema de Odebrecht? Se habla de soborno, se habla de una gran cantidad de explicaciones no dadas. ¿Por qué le tenemos que creer al Borrego cuando habla en materia de rescate de parques y de ecología, cuando él fue el impulsor de acabar con el parque de Villa de Ceres, el famoso ecocidio del parque de Villa de Ceres? ¿Por qué le tenemos que creer los sonorenses al Borrego en materia económica cuando él cuando fue alcalde, endeudó al doble las finanzas del municipio de Hermosillo? ¿Por qué le tenemos que creer al Borrego los sonorenses cuando habla de transparencia y claridad y de no hacer negocios, si él concesionó por 20 años más lo del relleno sanitario?
que por cierto es el negocio más burdo que puede haber. Los hermosillenses pagan recursos por depositar la basura y sin ninguna necesidad el Borrego concesionó por otros 20 años. ¿Por qué le tenemos que creer al Borrego en sus propuestas si él no ha dado una explicación clara y no ha enfrentado el tema de la guardería ABC? Hay una resolución pendiente de la Corte por una responsabilidad de alguna naturaleza administrativa, no sé qué o no sé cuál. Entonces, ¿cómo le vamos a creer con todas estas propuestas que vienen y que nos hacen en materia de seguridad y en todas las materias, cuando no tienen la más mínima credibilidad, porque representan lo que ya se fueron? Representan algo hasta lo que les da vergüenza decir, que representan el PRIAN, y que eso no es más que un modelo de corrupción, es un modelo, una visión de gobernar para servirse a unos cuantos. Por eso Alfonso, de manera reiterada, les dice, ya se les acabó. Ya se les acabó esa visión que tenían patrimonialista de entender las finanzas como las han entendido en este gobierno y en el que has apoyado y en el que apoya tu partido, donde han endeudado, lo decía de manera atinada ahorita la maestra, por más de 28 mil millones de pesos el Estado. ¿Por qué creerle a Ricardo Burs en el tema de seguridad y estas propuestas si él cuando fue alcalde no hizo absolutamente nada? ¿Cómo no? Porque la formación de Ricardo Burs es exactamente la misma que la del PRIAN. Es el PRIAN disfrazado de color naranja, son los mismos valores. En Cajeme, justamente, cuando fue presidente municipal Ricardo Burs, se potenció el crimen organizado, se potenciaron los delitos y se instauró en Sonora, en Cajeme, en todos lados, ese clima de inseguridad, ¿sí? Ese modelo que hoy critican, que solamente apenas en 2 años de la Cuarta Transformación se han sentado bases muy importantes. Ahorita me detengo para el tema de la Guardia Nacional. Entonces los sonorenses no tenemos por qué creerles a los de siempre, no tenemos por qué creerles a los mismos. Ya los echaron los mexicanos y los sonorenses en el 2018 y ahora el 6 de junio los sonorenses estoy seguro que vamos a volver a echarlos porque ya se les acabó. Ya se les acabaron los privilegios a los mismos de siempre. Muy bien. Levantó la mano Gildardo, sí, ¿no? fue Gildardo. Y luego Rosela levantaron la mano. No, definitivamente no podemos exentar la responsabilidad en materia de seguridad del gobierno del Estado. Ándale, hasta que reconoces, por fin. Ahorita te entiendo, déjenme participar. Muy bien, vamos el Estado cuenta con 1,500 elementos a lo mucho de policía. Y ahorita acabo de hablar de que no nada más en Morena 8,000 elementos de policía tenía en Sonora Alfonso Durazo a su cargo y no tuvo la capacidad de coordinarlos. Y no hubo recursos, ¿sabes por qué? Porque eliminaron el Fortasec. Este recurso que tanto le llevaba a los ayuntamientos para el tema de equipamiento para los policías y para patrullas. El Borrego, cuando fue alcalde, aumentó en 0 pesos la deuda. Es incorrecto su dato y te invito a que investigues. El Borrego le aumentó el sueldo puntualmente. Ahorita te entiendo. Él aumentó el sueldo de los policías en 2 momentos hasta por un 50% y les dio becas a todos los hijos de la policía. Además, en el tema del agua que tanto falta nos hacía en aquel momento después del terror de los tandeos, resolvió el tema del agua por el 24 horas de agua a todo mundo. Claro, definitivamente que existe el PRIAN, lo he dicho, en la figura de Alfonso Durazo. Nosotros no somos el PRIAN, ni tengo por qué defender al gobierno del Estado. Somos una alianza que viene de 543 organizaciones que nos piden unirnos. El tema de Ernesto Gándara tuvo la capacidad de unir mientras Alfonso Durazo nos dividió. A pesar de tantas diferencias en el pasado, hoy es un tema de reclamo y de exigencia del sector productivo y empresarial que abandona Morena para que nos unamos, y eso estamos representando, no continuidades, sino cambio y un proyecto ciudadano. Claro que existe un PRIAN que lo representa Alfonso Durazo, porque estuvo en 5 partidos políticos, como lo estuvo Edgar, que fue del PRD, que fue un fiel colaborador de Guillermo Padres en el PAN, y hoy, por cuestiones de chamba, está en Morena. Rosalena Trujillo. Bueno, sí me toca participar y sí te pediría que me dejes participar, Edgar, así como yo lo hice contigo. Maestro. ¿Cómo creerle a Alfonso Durazo? Yo sé que
De repente Edgar dice que no cuestionemos la parte de su trayectoria o de su tránsito por la Secretaría de Seguridad, pero al final de cuentas es uno de los cargos públicos más emblemáticos que ha tenido. ¿Cómo creerle si él estableció puntos de inflexión, estableció compromisos con la ciudadanía, prometió pacificar al país? Inclusive una de sus últimas participaciones, su última comparecencia en el Senado, él mismo fijó sus puntos de inflexión y dijo que quería y pedía 6 meses para ir bajando la curva de asesinatos dolosos, y señaló que a los 3 años iba a haber, y así lo dijo, niveles razonables de paz. Nada ha pasado. ¿Cómo creerle a un funcionario que hoy quiere gobernar Sonora, que cuando fue secretario de Seguridad, el Congreso Federal lo mandató a realizarse sus exámenes de confianza y no lo hizo? Y si los hizo, ¿por qué no los dio a conocer? Cuando está mandatado no únicamente por el Congreso, sino constitucionalmente. ¿Cómo creerle que asuma su responsabilidad? Porque no puede venir a vendernos espejitos a los sonorenses cuando su trayectoria y su paso por la Secretaría de Seguridad fue lamentable en términos de los indicadores. Yo creo que sí hay que revisar muy bien, y yo creo que en esta parte Alfonso tiene mucho que explicar a los sonorenses, y yo creo que es tiempo de que lo haga. Bien. ¿Tienes algo que decir? Por alusión, porque Sí, finalmente claro. tuvo 2 intervenciones. Tuve una. La maestra. ¿Tuviste 2 Tuve al inicio una. de la propuesta de Ricardo? Bueno, son más de lo mismo. En realidad representan lo mismo. Se unen para generar intereses que los han unido durante más de 35 años. Son el mismo grupo hegemónico que ha estado en el poder y que ha llevado a Sonora a la circunstancia en la que hoy nos encontramos. Les reitero, un estado endeudado. No lo digo yo, lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. Sonora es uno de los estados con mayor corrupción. ¿Cómo podemos explicar, aunque aquí al diputado no le guste, les estorba este mote del PRIAN, pero pues la gente no es tonta, la gente tiene claridad lo que representan, lo que han representado en el pasado, lo que quieren seguir representando? ¿Cómo van a tener credibilidad si en estos 6 años que tuvieron al frente del gobierno no hicieron absolutamente nada? Endeudaron el Estado, para todo había uno. No existe recursos para educación, no existen recursos para carreteras, no existen recursos para hospitales, no existen recursos para nada. Pero ¿qué tal para la corrupción? Para los moches, para la corrupción, ahí sí no había queja, ¿verdad? Entonces, lo único que los une son esos intereses. No hay legitimidad. ¿Cuáles 546 organizaciones? Yo no veo a lo largo y ancho de la campaña una sola suma para el borrego, una sola suma. Todos los días en la campaña de Alfonso Durazo vienen, sí es cierto, gente de otros partidos políticos, gente sana, gente que no trae esquemas de corrupción, se unen beisbolistas, se unen deportistas, se unen asociaciones civiles. Todos los días registramos una suma. No veo una en el borrego, y bueno, pues déjame decirte, maestra, lamentablemente tu candidato anda muy solitario, muy desesperado, diciendo puras barbajanidades, y no hay absolutamente seriedad, y no tenemos por qué creerle los sonorenses a un Ricardo tan rezagado. Yo creo que es lo nervioso que tiene, que no despunta, no pasa ya de los 7 puntos en las encuestas. Ese es el problema. Representan lo mismo realmente, y estos 2 proyectos diferentes de cómo vemos un modelo para todos se van a ver reflejados el 6 de junio, y creo que los sonorenses van a poder elegir entre esas 2 opciones. Roselena. Por alusión, muy rápido. Bueno, Digo, aquí Edgar, se intersaluden, ¿verdad? Yo creo que aquí, Edgar, pues yo creo que revisa la lista de candidatos que con los que va a competir Morena, porque hay mucho impresentable. Estás hablando de que ustedes no hay corrupción, o sea, revisa los candidatos que tienen ahorita emanados del PAN y muchos otros emanados del PRI. Entonces, o sea, no entiendo la lógica, no entiendo la simulación, o sea, llegar aquí narrativamente, defender banderas. ¿Cuántas denuncias han interpuesto? ¿Quiénes? Ustedes, para esos que ¿De señalas. ¿Dónde están las denuncias? ¿Señalas corrupción? ¿Señalas gente con 4, no, al menos yo te voy a decir 4 denuncias presentadas en su momento contra la concesión
del alumbrado público. Denuncias presentadas en su momento en la administración. No estamos hablando, dices que hay candidatos que representan la corrupción. O sea, revísalas ustedes. O sea, tú eres el que estás diciendo, Edgar, que ustedes están transitando con la bandera de la santidad política. Yo lo único que te pido, hagan su tarea y revisen. Transparencia. Sí, bandera de honestidad y transparencia. Así es. Ajá. Bien, ¿nos da tiempo para Gildardo? No, creo que ya vamos a un corte en primera instancia, pero vamos con información, ¿no? Bien. Seguimos en Pros y Contras. Es Pros y Contras, estamos en vivo esta noche aquí en Televisa Sonora debatiendo y contrastando las propuestas de Alfonso Durazo Montaño, Ernesto Gándara Camus y Ricardo Burs Castelo, 3 de los candidatos a la gubernatura del estado de Sonora. Están aquí sus representantes y ellos están debatiendo, pero ustedes también tienen que debatir con ellos esta noche. Por eso es importante que se sigan comunicando con nosotros esta noche. Todavía nos queda casi media hora de programa, así que muchas gracias por sus mensajes. Voy a leer algunos antes de irnos al corte. Dice, a ver, buenas, ingeniero, son las siglas, puso aquí, sí, ingeniero JPBS, aquí lo vamos a poner. No aparece ya. Ahí está. Bueno, dice, buenas noches. Esta pregunta va para los 3 representantes de los candidatos. ¿Qué propuestas se tienen para recuperar la actividad primaria, ya que el gobierno federal retiró los apoyos al campo y ganadería, ya que actualmente estamos viviendo una crisis debido a la sequía? Dice el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a ver, la que sigue, Tania Alcántar. Tania Alcántar dice, buenas noches. ¿Qué propuestas tienen Alfonso y Ernesto para madres solteras y además a jóvenes emprendedores? Gracias, Tania, por tu mensaje. Aquí están escuchando ellos el mensaje que tú nos haces llegar. Miranda dice, ¿de qué manera van a solventar la problemática de los yaquis? Bueno, ahí está una pregunta. Ese es un tema, porque ahí siguen, Ahí siguen, por cierto. Ramón Campoy dice, quisiera saber qué cambios harán en los primeros 100 días de gobierno en caso de ganar. ¿Qué cambios harían en los primeros 100 días de gobierno? Vamos, ahí está la pregunta también para que tomen nota nuestros invitados esta noche. Ernesto Acuña dice, los 3 candidatos hablan del rescate de la economía y ninguno considera que para eso es necesario mejoras en el tema de movilidad y especialmente del transporte público. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Ernesto Acuña. Un saludo para ti. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Qué más? Bueno, tenemos otro de Verónica Rodríguez. Verónica Rodríguez dice, buenas noches, se pierde el tiempo en descalificarse entre los partidos. Estos debates se deben aprovechar para analizar las propuestas de los candidatos, que convenzan, que sean claras y defender los puntos para que la comunidad escuche si son viables o no. Eso es lo que me gustaría ver y escuchar, dice Verónica. Hay más mensajes, pero no nos da el tiempo, no en este bloque, en el siguiente. Vamos a un corte. Muy bien, seguimos acá en Pros y Contras. Vamos a dar espacio para que nuestros invitados respondan a las preguntas que ustedes hicieron en el bloque anterior y todavía quedaron algunas que todavía nos faltan de leer, pero bueno, vamos a dar espacio para que comenten a los mensajes. Antes de eso faltaba Gildardo, que había pedido la palabra, ¿no? Sí, cierto, nos quedamos pendientes y luego ya empezamos a responder. Empezamos con Edgar. Sí, quisiera dar algunas respuestas a la participación del vocero de Morena.
cuando habla de la falta de obra, y que tiene mucha razón, la falta de obra y de desarrollo en el caso de Sonora. En el tema pues obviamente se lo debemos al abandono del gobierno federal de Morena en el tema de recursos. Está más que comprobado, lo hemos dicho muchas veces. Entre 5,000 y 7,000 millones de pesos en diferentes programas le han retirado, no nomás del fondo minero, sino de estancias infantiles y otro tipo de programas. ¿Con qué objetivo? Le retiran recursos a Sonora con el objetivo de centralizarlos en la Ciudad de México para utilizarlos en programas clientelares, como estos mapaches con chaleco que dice Siervos de la Nación, que andan tocando puertas. En el caso del fraseo que utiliza con recurrencia de los mismos de siempre, mi estimado Edgar, le quiero contar lo siguiente. Los mismos de siempre están en Morena, que es un híbrido donde llegaron todos los que no querían estar o no quisimos que estuvieran en nuestros partidos políticos, llegaron a ese partido de Morena. Los mismos de siempre, ¿sabes quién es los mismos de siempre? Alfonso Durazo es el mismo de siempre. Tiene 40 años y ha cambiado de 5 partidos políticos. Cambia de partidos políticos y de ideales como cambiar de calcetines. De hecho, le recomendaría yo a la maestra Pinky y a Edgar que no pelearan entre ellos, porque no vaya a ser que en el espectro de partidos políticos, por todos los que ha pasado Durazo, ya nomás le falta MC, van a terminar juntos en MC Durazo y Ricardo Bush, que ahorita se están peleando, por cierto, por el segundo lugar. Ayer lo vimos en algunos tweets ahí, que no son capaces de aludir. Al final de cuentas, las campañas nos dan oportunidad de comparar, sí el tema de propuestas, pero quién tiene la capacidad para ejecutarlas, quién es de Sonora, quién habla como sonorense. No perdamos de vista que Alfonso Durazo no es de Sonora, viene impuesto del centro, tiene más de 40 años en la Ciudad de México. Basta ver Wikipedia para darte cuenta que reside en la Ciudad de México. En este momento está aquí, pero con toda facilidad confunde una colonia de Sonora con Polanco, o no sabe que Cajeme y Ciudad Obregón prácticamente es la misma ciudad y es la cabecera, o le llama Cerro del Pinacate, o cree que el Valle de Guadalupe está en Sonora, o otro tipo de pifias que le dice su gente, que son prácticamente chilangos los que le llevan la campaña. Por eso hay tanta gente de Morena, gente buena, de izquierda, maestros, que están muy molestos por este desplazamiento de parte de esta gente de Morena. Y tiene una gran necesidad por decir que es de Sonora, que dice que es más sonorense que las quesadillas de Huitlacoche, y tiene una necesidad por decir que nació en Bavispe. La otra vez, saliendo de un programa como este, una persona de la Sierra Alta me dice: oye, ese Durazo se la lleva diciendo que es de Bavispe. Sí, a los 11 años se fue de aquí, pero nunca regresó. Tiene 40 años de político, nunca ha apoyado a nuestro pueblo. Por eso no los queremos aquí en Bavispe, ni en Bacerac, ni en la Sierra. Por eso, con el tsunami de Morena, donde hubo todo el apoyo ciudadano para Morena en el 2018, perdió la hermana de Alfonso Durazo en Bavispe la candidatura a la alcaldía. Es una persona alejada y desterrada de Sonora. ¿Cómo vamos a confiar en una persona que viene del centro y quiere hacer de Sonora una sucursal de Tlanepantla o de Iztapalapa? Edgar. He estado escuchando con atención, no solamente en este debate y otros, la narrativa de mi buen amigo Gildardo, y busco, por más que busco encontrar en su narrativa la coherencia, no la encuentro. Han tenido este esquema así de odio, de descalificación, de esas fobias que hubo en lo más rancio de los sonorenses que persiguieron hace muchos años a quienes los veían que afectaban a los intereses de los mismos, y utilizan estos términos, ¿no?, despectivos. Es esa campaña de mucha fobia, de mucho odio. Ya estaba buscando y esmerándome en encontrar la diferencia entre un merolico y un farsante, y parece que es el diputado. Esta narrativa de decir que mienten con toda, de manera reiterada, que desaparecieron los programas federales, es una falacia. Los programas federales de guarderías para seguridad pública no desaparecieron. Se invirtieron solamente
En materia de seguridad social, 20 mil millones de pesos. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que les asusta? ¿Qué es lo que quieren que regrese esos privilegios? A las mochadas, a lo que estaban acostumbrados. No compraban patrullas. Tenían 12 años, incluyendo la administración del Borrego, donde no se compraba una sola patrulla, la rentaban. ¿Qué ha pasado y qué es lo que más les duele? Y esa es la gran diferencia en este ejercicio de gobierno, que ahora los recursos llegan directo a la gente. Se han invertido, por supuesto, en materia de seguridad, en becas directas para que los jóvenes que andan metidos justamente en este tema de la delincuencia tengan la permanencia, si podemos hablar un poco del tema de educación, sí, con la beca Benito Juárez. Por cierto, la única obra ahí que parece que va a destacar, y yo espero que realmente por el bien de los sonorenses pueda aterrizarse, es el hospital. ¿Y saben con qué recursos? Con los recursos federales que la propia gobernadora ha reconocido. Primero 500 millones de pesos para equipamiento, dijeron que no era suficiente. Otros 500 millones de pesos los destinó el presidente de la República. Otros 800 millones de pesos. Se rescataron pues los 2 estadios que los querían vender. No sé para qué estaban intentando vender los 2 estadios simbólicos. Entonces, es una narrativa falaz, es una gran mentira. Por eso, contestándole a los ciudadanos que nos hacían estas preguntas de manera directa, no se acabaron los apoyos, se acabaron como los conocíamos, con los nombres que teníamos. Antes se llamaba Fortaseg, ahora son recursos directos a la gente. Existía un recurso, sí es cierto, para no sé qué tantas cosas inventaban para la mochada. Esa era la cultura, esa era la característica. Y estaban esperando las grandes inversiones para obras para la mochada. Eso es lo que sí se acabó, eso es lo que ya no existe, pero si revisamos con detenimiento la inversión que se ha hecho en materia social en Sonora, no tiene precedente en la historia. Insisto, casi más de 20 mil millones de pesos en materia de seguridad social. Eso es lo que les duele, eso es lo que va a cambiar, esa es la visión diferente que va a haber para rescatar a las madres de familia. Va a haber apoyos de manera directos. Ha dicho de manera muy puntual Alfonso Durazo que va a haber un gabinete paritario. Hoy se le va a dar prioridad, en verdad, a las mujeres. Se dice que la transformación va a ser con las mujeres, si no, no lo será. ¿Cómo es posible que en un gobierno que está dirigido por una mujer no exista más que otra mujer en una secretaría? No existe. Entonces, ¿dónde está ese discurso? Por eso no podemos creerles a los mismos, por eso no les podemos creer esta narrativa, esta falacia y este discurso de odio que parece que cada día lo van reiterando y lo van incrementando. No queremos eso los sonorenses. La elección es en Sonora, no está en disputa del país, y los sonorenses vamos a tener la oportunidad este 6 de junio de refrendar el triunfo de Morena, de darle la oportunidad a quienes sí están interesados verdaderamente en los beneficios de la gente. Por eso dice, y con esto cierro, un Sonora para todos, no para unos cuantos, como era la característica del PRIAN que tanta vergüenza les da a quienes lo representan. Roselena Trujillo. A ver, sí ha habido recortes presupuestales, creo que eso es importante reconocerlo. Creo que en el PEF hay que revisar en el anexo 13 todos los recortes que se dieron, sobre todo para programas de mujeres, recorte de recursos para refugios, etcétera, ¿no? Y en el tema de las guarderías, creo que uno de los principales elementos narrativos que se utilizaron pues fue la corrupción, ¿no? Sin embargo, no hay evidencia tangible, no hay nadie en la cárcel, no hay nadie denunciado. Entonces pareciera como que usar la bandera de la corrupción se acomoda muy bien, sobre todo cuando se trata de recortar y de quitar recursos, ¿no? Y dando respuesta un poco a la pregunta que hacía una de las personas que te habló respecto a cómo se podía o cómo se imaginaban algunas propuestas para apoyar a madres solteras. Yo decía ahorita que en la propuesta económica de Ricardo destacaban 3 líneas y una de ellas, de las más importantes, creo que es precisamente la reactivación económica y la detonación económica. Ricardo ha manejado en los últimos días y ha hablado de una de las propuestas que entrarían en esta parte de reactivación económica y que es la eliminación del impuesto sobre nómina para madres solteras, para madres jefas de familia. ¿De qué manera se daría, cómo se trabajaría?
De entrada, decir que con esta reducción del impuesto sobre nómina estaríamos abriendo la posibilidad de incentivar empresas a contratar este grupo vulnerable, por un lado, a generar nuevos empleos que estamos convencidos que sí aportarían al crecimiento de la economía estatal. Y creo que se estarán preguntando, bueno, ¿y de dónde y cómo se van a resarcir lo que se deje de ingresar por vía de este tipo de impuestos, ¿no? Creo que hay que pensar también en términos de competitividad. Estados como Baja California tienen un 1% del impuesto sobre nómina y creo que han incrementado sus ingresos no directamente a través del impuesto, sino a través de la generación de empleos y a través de la atracción de inversión para el establecimiento de nuevas empresas. Entonces creo que hay que pensarle por ahí, creo que no hay que tenerle miedo a la reducción de este tipo de impuestos. Ahora, eso sería así como un primer paso. Después creo que esta misma reducción del impuesto sobre nómina podríamos plantearlo para los municipios fronterizos, que creo que daría mucho mayor competitividad, y en una tercera etapa pensar, ¿por qué no?, que en la reducción del impuesto sobre nómina pudiera ser de manera global en todo el Estado. Creo que hay buenos indicadores y sobre todo me ayudaría a mejorar también algunos costos, los costos que se generan por los sobreprecios con los que compra el gobierno del Estado. Mejorando las finanzas, creo que se puede mejorar también esta parte y ese es el soporte jurídico, pero sobre todo el soporte financiero. Propuesta que no venga acompañada con soporte técnico, jurídico y financiero es pura demagogia. Bien, vamos con Gildardo Real. Quedan algunas preguntas. No me gustaría que, si estamos invitando a participar a la gente, finalmente no le damos sus preguntas al aire. Así que, desde luego, también contigo, Gildardo, y que nos quede tiempo para esto, para que ustedes escuchen lo que la gente les está diciendo a ustedes. Claro que existe y existirá un gobierno paritario. Claro que lo va a existir en Sonora, pero no porque lo dice Edgar o Alfonso Durazo. Te invito a investigar. Es porque ya lo dice la ley, una ley que aprobamos nosotros en el Congreso del Estado. Claro que va a haber gabinete paritario, pero en el Poder Judicial también lo habrá y también lo va a haber en el Congreso del Estado y en todas las instancias donde reciban recursos públicos. Déjame platicarte lo que sí es una propuesta de parte de Ernesto Gándara. Como hoy se habla de tema de transparencia, se habla del 3 de 3, una declaración antes de entrar a ser funcionario público. Lo que revoluciona a Ernesto el Borrego Gándara es hacer el 7 de 7. 7 declaraciones si quiere ser funcionario del Borrego Gándara. Una declaración patrimonial, otra la declaración de intereses, otra la declaración de impuestos, como bien lo dice la norma, pero otra la de no antecedentes penales, la de la del antidoping, la de no daño al erario público, pero sobre todo que no tengas alguna experiencia con la violencia contra la mujer. Obviamente el tema de la transparencia será una prioridad, por eso la transparencia del gasto público en una aplicación en su gobierno en tiempo real. Déjame contrastar un poco el tema de salud en el tema de Morena. Morena quitó el seguro popular. Estamos hablando de 53 millones de personas. Decía el Coneval que beneficiaba el 85% de esas personas. Eran la gente más pobre de este país con 99% de eficiencia. Estamos hablando de que le quitaron Morena a los medicamentos a los niños en etapa terminal, en el caso del cáncer. 1.600, 1.500 niños y niñas murieron el año pasado por el tema de falta de medicamentos. En el tema de la pandemia, lo dice Bloomberg, lo dice Organización Mundial de la Salud, la peor gestión de la pandemia de los 53 países más poderosos del mundo, donde pertenece México. Estamos hablando que es el peor país para vivir en tiempo de pandemia. Eso significa Morena. Son 300,000 estamos hablando muertos con nombre y apellido, que para Morena eso significa solamente un número, pero lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando que alrededor de 190,000 muertos se pudiesen haber evitado simplemente por el tema de la mala gestión y la insensibilidad y la falta de capacidad. Déjame terminar con un punto. Claro que Morena definitivamente está de moda. Claro que estamos pasando por una etapa y un ciclo en el que la gente hay un tema pro Morena, pero tienen un candidato malísimo. Y quiero decirte, mi estimado Edgar, te voy a hacer alguna recomendación y una asesoría de campaña de manera gratuita. ¿No me vas a cobrar? Es decir, no te voy a cobrar. Ok, muy bien.
definitivamente Morena está de moda, pero tiene un candidato malo, aburrido, parsimonioso, tecnócrata, que habla como un agente del sur en eventos tipo Echeverría, controlados con 75 guardaespaldas, camionetas blindadas, vallas, todo esto. Si quieren ustedes no seguir bajando, lo que tienen que hacer es esconder a su candidato y promuevan vota por Morena. Y en el tema de los servidores de la nación, definitivamente existen estos programas clientelares que bien dice Edgar, que le quitaron a los programas que sí daban resultados, como el que acabo de decir del Coneval, y lo que están haciendo ahora es distribuirlo en dádivas casa por casa contra el voto. Mi invitación es, toma lo que te dan los siervos de la nación, pero vota por el borrego. Se nos acaba el tiempo. Exactamente. Se nos acaba el tiempo ya. Tenemos rápida la lectura de los mensajes de la gente que son para ustedes. Dice José Lomelí. Buenas noches, soy José Lomelí, tengo 53 años y estoy oyendo promesas de campaña desde cuando Samuel Ocaña García y no veo cambios. Y si ha habido, son muy pocos. Ojalá quien llegue a gobernar haga verdaderos cambios. Gracias. Benito Ramírez, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo le harán los candidatos para descentralizar los recursos y apoyos de empleo que solo se le dan a Hermosillo en los últimos 2 años? Mi apoyo, Ricardo Burs, dice aquí, sí. Gracias, Benito. Víctor Cuevas, ¿cuán lejanas parecen las propuestas de las y los candidatos a la gobernatura? Pareciera que viven en una burbuja apartada de la sociedad sonorense. Perdidos, pues. Saludos, dice Víctor. Muchas gracias, Víctor. Fernando Borbolla. Teniendo en cuenta la gran importancia económica de la ganadería y la grave situación de sequía que prácticamente está cocinando la eliminación del pie de cría en todo el estado, así como los evidentes cacicazgos y situación antidemocrática que siempre han prevalecido en la Unión y asociaciones ganaderas, es importantísimo que los candidatos aborden este tema. Gracias, Fernando Borbolla, ganadero del municipio del Quiriego. Muchas gracias, Fernando. Por eso va a ganar Barancí. Melissa Arenas. Melissa Arenas dice, es de vital importancia que los representantes en el estudio argumenten con datos reales y sustentables los logros de los candidatos que representan, en el entendido de que los sonorenses tienen buena memoria. Muchas gracias, Melissa. Bueno, todos han dado datos, todos han ofrecido datos desde su perspectiva. Alfredo Landavazo, en lugar de sacarse los trapitos al sol, hagan propuestas reales, prácticas y factibles, como disminuir el presupuesto al Congreso, bajar gasto corriente del gobierno del estado y municipios. No se requiere tanta gente, que ya se dijo, lo dijo ayer, por cierto, no se requiere tener tanta gente que no hace nada, y así eficientar y enfocar recursos a obras públicas y apoyo a actividades primarias que tanto se requiere por los productores agropecuarios, dice Alfredo Landavazo. Muchas gracias, Alfredo. Germán Encinas dice, independientemente del candidato que gane, las propuestas las deberían ser o poner por escrito y firmarlas, dice Germán Encinas. Israel dice, buenas noches, buen programa. Mi pregunta es, ¿qué harán con los nuevos profesionistas que salen de las universidades y no encuentran trabajo y tienen que emigrar al vecino país? Yo supongo que los Estados Unidos, ¿verdad? No a Guatemala. Ya no nos queda tiempo. Yo les dejo aquí las preguntas. Segundo programa. Sí, o hacemos una segunda ronda. Ya le pedimos. Vale la pena, sí. Vale la pena, porque hay muchos temas que quedaron pendientes, sobre todo en el tintero. Sí. Faltó el tema de educación, faltó el tema de salud. Vital, el de educación. Obviamente tenemos que abundar esos temas, ¿no? Pobreza. El tema del combate a la corrupción, el combate a la pobreza también, que acaba de mencionar Edgar Sayar. Muchas gracias, Edgar Sayar, representante de Alfonso Durazo. Muchas gracias Gildardo Herrera, representante de Ernesto Gándara. Rosalena Trujillo, representante de Ricardo Burs. Muchas gracias. Y planeemos la segunda ronda inmediatamente. Yo puestísima. Gracias. Sobre todo porque esta es la parte más importante, la parte de las propuestas. Y hay que entrar. Pues va a la segunda ronda, Liceo. ¿Usted qué dice? Exactamente. Muy bien, gracias. Armamos la segunda, pues. Gracias. Buenas noches.